decía así. Ahora vamos a pasar a ver estos con un aumento de 45 hasta 100x. Entonces, hemos visto el poder catalítico que aceleran las reacciones hasta 1.000.000 de veces más de lo que sería en un tubo de ensayo y una reacción sin enzima. Hemos visto que la especificidad de acción puede variar desde específico, relativamente específico, hasta una especificidad muy, muy alta. Y luego la regulación. Las enzimas, debido a la gran cantidad de igual importancia de las reacciones que catalizan, su acción tiene que ser regulada. Este capítulo, el tema de la regulación, forma parte del siguiente capítulo. Entonces, habíamos dicho, ¿verdad?, que las enzimas se clasifican también según, recuerdan, la naturaleza de la reacción química que catalizan y se clasifican según esta Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, se clasifican en 6 clases. Les había indicado que el número se debe respetar. Así, por ejemplo, la clase óxidos reductasas corresponde al 1, las isomerasas al 5, no podemos ponerle el número arbitrariamente. Bueno, habíamos visto también que algunas enzimas necesitan de cofactores, es decir, en palabras muy simples, de ayudantes. Es decir, que sin esas moléculas llamadas cofactores, ciertas enzimas no pueden actuar. Cuando los cofactores habíamos dicho que podrían ser metálicos, que son los minerales que necesitamos en la nutrición, o pueden ser sustancias orgánicas. Cuando los cofactores son sustancias orgánicas, se denominan coenzimas. Y la fuente principal de las coenzimas, pues, son precisamente las vitaminas. Habíamos visto unas cuantas coenzimas de estas que son sumamente importantes, el NAD y el FAD, y habíamos visto un acercamiento de su mecanismo de reacción. Habíamos visto que los cofactores lo que hacen es ayudar a que ocurra esa reacción. A su vez, un cofactor que cuando ayuda a una reacción se transforma, por ejemplo, NAD oxidado se transforma en NAD reducido, este NAD reducido actúa nuevamente en otra reacción. Eso es lo que da lugar a que se necesita poca cantidad, por eso, de vitaminas para que funcionen cumpliendo, obviamente, la función que les es asignada. Bueno, vamos a pasar ahora, fíjense, hemos dicho, repito, los 3 principios, la catálisis, la especificidad y la regulación. Ahora vamos a entrar, cambiamos la profundidad o mayor detalle de la catálisis. ¿Cuáles son los principios y fundamentos de la catálisis enzimática? Vamos a hablar a nivel molecular. ¿Qué sucede? ¿Qué fenómenos ocurren a nivel molecular cuando una enzima cataliza una reacción? Para entender esto, nos vamos a la estructura de las enzimas. Las enzimas hemos dicho que son proteínas globulares. Y esa proteína globular tiene en su estructura una parte de la estructura de la proteína, se denomina sitio activo. Vamos a hablar en detalle de esto. Entonces, la primera etapa de la catálisis enzimática es la formación del complejo enzima-sustrato. Esto es sumamente importante. El o los sustratos que se unen a una región específica, cuando se une a una región específica de la estructura de la proteína, se denomina sitio activo. Se forma así el complejo enzima-sustrato. Vamos a empezar así. Enzima más sustrato formará el complejo enzima-sustrato, que lo vamos a simbolizar entre corchetes. Imaginemos que esta es una enzima, por ejemplo, una enzima cualquiera, la beta-lactamasa, una partecita de su estructura corresponde al sitio activo, que es el sitio en el cual se va a unir un ligando. Entonces tenemos, por ejemplo, el sustrato más la enzima, este será el sitio activo de la enzima, donde se une el sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, y en el interior en el momento, en la formación del complejo enzima-sustrato, es que ocurre la transformación de este sustrato en los productos los cuales se liberan y la enzima nuevamente se regenera tal cual. Entonces, si el primer evento es la fijación del sustrato a la enzima, ¿qué es el sitio activo? Veamos. Hemos dicho, ¿verdad?, que una proteína, que una enzima es una proteína. Por tanto, imagínense que esta es una proteína, ¿verdad?, con sus estructura terciaria y cuaternaria. Una partecita de esa estructura he querido simbolizar en este esquema. El sitio activo corresponde a una porción relativamente pequeña del volumen total de la enzima. Entonces, yo lo he ampliado esto, ¿verdad? Este sería el sitio activo de la enzima,
¿Qué características tiene el sitio activo? El sitio activo es una entidad tridimensional que está integrada, fíjense, por unos cuantos grupos R de los aminoácidos constituyentes del sitio activo y que están espacialmente ordenados. De tal manera que, vamos a ver, si esto que estoy haciendo acá son los grupos R, pongan aquí por favor, saquen flechitas, grupos R catalíticos del sitio activo. Todos estos son grupos R catalíticos del sitio activo. Bueno, entonces ubicamos esto aquí en unos grupos R. Es como si estuviéramos viendo esto, chicos, esta partecita, por ejemplo. Pues aquí habrá muchos grupos R de los aminoácidos constituyentes. Esos son los grupos R catalíticos del sitio activo. Los sustratos se unen a las enzimas por numerosas fuerzas. Este será el sustrato. Y se va a unir al sitio activo por diferentes fuerzas débiles, es decir, atracciones nada más intermoleculares. La especificidad del enlace depende de la disposición exacta de estos grupos R. Esto que estoy colocando aquí se refiere a eso. Catálisis del rompimiento del enlace peptídico, que sería este, fíjense, este es un enlace peptídico. Entonces, este enlace peptídico se va a romper, realizada por el agua, aquí está el agua, coordinada con ácidos y bases, fíjense, grupos carboxilo del ácido glutámico y fíjense, atracciones del zinc, del catalizador, digo, del cofactor. Aquí pongan zinc, este es el cofactor. Y fijación del sustrato en el fondo atraído por los grupos R. Es decir, que hay como una atracción y una disposición espacial determinada para que el sustrato ingrese al sitio activo. Escriban aquí un ladito, por favor. Se necesita, en la formación del complejo enzima-sustrato, existe una disposición espacial específica, de los grupos R catalíticos, del sitio activo, con la estructura química del sustrato. Esto ha aumentado, chicos, aquí. Escriban aquí, conformación óptima. En consecuencia, se asume que debe existir, una conformación óptima de la proteína y su sitio activo. Debe existir una conformación óptima de la proteína y de su sitio activo. Recuerdan que hemos visto en prácticas, cualquier cambio en la conformación nativa va a dar lugar a una pérdida de la función biológica. Si esta conformación cambia, pues ya cambia el sitio activo y ya esta enzima ya no funciona, ¿no? Bueno, he aumentado esta diapositiva, chicos, le van a sacar fotito. Por ejemplo, fíjense, si esta es la enzima y puesto aquí, este sería el sitio activo, este sería el sustrato, se formaría el complejo enzima-sustrato. Ahora, cuando el sustrato se une a su sitio activo, va a haber se dice que es un contacto efectivo del sustrato con el sitio activo. Bueno, esto da lugar a dos teorías. Escriban aquí, esto da lugar a dos teorías de unión. Esto da lugar a dos teorías de unión del sustrato al sitio activo. Esto da lugar a dos teorías de unión del sustrato al sitio activo. La primera es la metáfora de la llave cerradura, propuesta por Emil Fischer. Mantenemos el nombre por respeto, ¿no? Emil Fischer quiso imaginarse de algo que no se ve, chicos,
cómo la enzima se une al sustrato. Dijo, debe ser algo como la llave y la cerradura. Cuando introducimos una llave y una cerradura, pues entra exactamente. El resultado es que una vez que se forma el complejo llave-cerradura y movemos la llave, se abre la puerta. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? En consecuencia, una estereoespecificidad de la catálisis enzimática. Estereoespecificidad, esto, disposición espacial específica, eso es estereoespecificidad, disposición espacial de la catálisis enzimática, es decir, que el sitio activo debe tener una disposición espacial química que acepte al sustrato. Esa es la metáfora de la llave cerradura. La otra teoría es el modelo del ajuste inducido. Modelo del ajuste inducido, propuesto por Daniel Koshland. Vamos a usar esto, vamos a aplicar esto en el siguiente capítulo. Es importante, por eso he aumentado esto. Modelo del ajuste inducido, que se refiere a que hay una estereoespecificidad de complementariedad inducida entre el sustrato y la enzima en la catálisis enzimática. ¿Qué significa esto? Estereoespecificidad de complementariedad, subrayen, complementariedad inducida entre el sustrato y la enzima. Aquí escriban, esto significa que la enzima cambia ligeramente su conformación. No, escriban, perdón chicos. Esto significa que el sitio activo de la enzima, cambia ligeramente su conformación, para aceptar al sustrato. Eso se llama complementariedad inducida. A medida que se acerca al sustrato, ¿qué tal si no era así? La enzima cambia su conformación para que el sustrato entre. Ambas teorías están totalmente aceptadas y se dan en un caso y esto en otro caso que vamos a ver en la regulación. Entonces, repito, la unión de la enzima y el sustrato se refiere a que debe haber un contacto efectivo del sustrato con el sitio activo y da lugar a dos teorías totalmente aceptadas. Una se llama la metáfora, porque usa esto, ¿no? Es la teoría de la llave cerradura y incluye una estereoespecificidad exacta, como quien dice, cualquier llave no hable una cerradura, ¿verdad? Pues una especificidad muy alta en la catálisis enzimática. Es decir, que la conformación de esta proteína tiene que ser exactamente que acepte a la estructura química del sustrato. Y el otro es un poco más flexible, el modelo de ajuste inducido, que indica que si bien hay una especificidad, perdón chicos, es de la facultad. Hola, sí, Guido, ¿cómo estás? Es la señora, seguro, ¿no? Sí, por favor, puedes darle una conferencia. Ya, listo, gracias, muy enseguida. Gracias, hasta luego. Estás en el laboratorio, ¿no ves? Claro, ya, listo, gracias, gracias. Hasta luego, ya, gracias, hasta luego. Disculpen, chicos. Entonces tenemos dos teorías, que entra exactamente, digamos, aparentemente esto parecería rígido, ¿no? En cambio aquí, que el sitio activo se adapta cuando se está acercando el sustrato para aceptarlo y que ocurra la reacción. Bueno, eso es en cuanto a qué es el sitio activo, ¿no? Ahora, vamos a esta pregunta. ¿Cómo las enzimas aceleran? Seguimos en el poder catalítico. ¿Cómo las enzimas aceleran las reacciones? Vamos a aplicar la teoría del estado de transición, que ustedes han visto en química orgánica también. La teoría del estado de transición. ¿Qué dice la teoría del estado de transición? Que una reacción ocurre solo después de que los reactivos sufren choques efectivos y además esos choques, ¿a qué se refiere con choques efectivos? Es decir, que sean con una orientación espacial óptima.
Y no solo con eso, no basta con los choques. Cuando por efecto de estos choques efectivos, los reactivos adquieren energía suficiente para alcanzar el estado de transición o estado excitado. Esto han visto ustedes en orgánica. Entonces, repito, primero, para que ocurra una reacción, imagínense un tubo de ensayo con varios reactivos. Para que esos reactivos reaccionen entre sí, tienen que chocar. Por eso a veces aumentamos la energía cinética, sacudiendo, mezclando o calentando. Pero no solamente deben chocar, sino que a medida que van chocando, deben adquirir una suficiente energía hasta alcanzar el estado de transición. ¿Cómo expresamos más o menos esto? En el mismo dibujito, fíjense, la enzima más el sustrato. A medida que, por ejemplo, ¿qué sería esto un choque? ¿Qué tipo de choque sería? Este sería un choque inefectivo porque no estaría entrando. En cambio, este choque sí es un choque efectivo. Entonces, ¿qué requiere una reacción? Este tipo de choques efectivos, pero también requieren que a medida que va chocando, adquieran la energía necesaria para alcanzar el estado de transición. Si eso vemos en esta ecuación, en este gráfico, veamos lo siguiente. Vamos a basarnos en la que estoy hablando aquí de la teoría del estado de transición. Aumenten eso en sus diapositivas, por favor. Aplicando la teoría del estado de transición. Antes de leer aquí, fíjense, ponemos en las ordenadas energía libre, en las abscisas curso de la reacción. Ahí veamos primero el gráfico azul. Cuando un sustrato reacciona con un reactivo, ¿verdad? Ustedes saben por físico-química, por química orgánica, no, apenas chocan, no ocurre la reacción. Tiene que haber choques efectivos, de tal manera que choca, va subiendo la energía, hasta llegar a un momento denominado un máximo energético, que es un estado de transición. T1 he puesto estado de transición, pongan aquí, estado de transición sin catálisis enzimática. Sin catálisis enzimática. Entonces, en una reacción normal, en un tubo de ensayo sin enzima, chocan, hasta que llegan a un estado de transición. Y después hay un descenso de energía hasta llegar a los productos. Esto, fíjense, entonces reconocemos qué cosa. El sustrato con una energía determinada, cuando choquen con su reactivo, alcanzará el estado de transición y luego se formarán los productos. Esta diferencia de energía entre la energía del sustrato y el estado de transición se denomina energía de activación. La vamos a llamar delta G, energía de activación. Pongan aquí un ladito para que, si no recuerdan orgánica, pongan, es la diferencia de, energía de activación. Es la energía necesaria, aquí es la energía necesaria que se aplica a los reactivos, es la energía necesaria que se aplica a los reactivos para que alcancen el estado de transición. Para que alcancen el estado de transición. Esa es la energía de activación. Bueno, ¿qué es el estado de transición? Pongo aquí, es el máximo energético que luego conduce a la formación de productos. Es el máximo energético que luego conduce a la formación de productos. Bueno, con ese recuerdito de las definiciones. Entonces, vemos aquí un gráfico sin catálisis enzimática, en azul. Pero cuando a esta misma reacción le añadimos una enzima, tenemos este gráfico. Fíjense el sustrato. Choca y alcanza el estado de transición más rápido. Fíjense, mucho más rápido. Y también se forma el producto. Entonces, ¿qué vemos aquí? En estado de transición 2, pongan aquí, estado de transición de la reacción catalizada por una enzima. Estado de transición de una reacción catalizada por una enzima. O sea, azul es sin enzima, rojo con enzima. ¿Qué estamos viendo aquí? Que, fíjense, la energía de activación, G2, con la enzima,
es mucho menor que la energía de activación sin la enzima. A su vez estamos viendo que el estado de transición el estado de transición con enzima es mucho más estable, tiene un menor contenido energético. Así saquen así una flechita aquí, pongan estado de transición con menor contenido energético. Estado de transición con menor contenido energético, o sea, es más fácil de alcanzar. En cambio aquí necesita más energía para alcanzar este estado de transición. Por eso les he puesto aquí delta G1, que es sin enzima, es mayor que delta G2, que está catalizado con enzima. A su vez, el estado de transición 1 tiene, aquí ponga, mayor contenido energético que el estado de transición 2. Entonces, en rojo es reacción catalizada por una enzima. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Lo que tienen acá. Nuestra pregunta, ¿cuál es? Nuestra pregunta es esta. ¿Cómo las enzimas aceleran las reacciones? Después de estas consideraciones podemos responder. Las enzimas aceleran las reacciones disminuyendo la energía de activación de la reacción. Entonces, se necesitará menor energía para alcanzar el estado de transición. En conclusión, las enzimas disminuyen la energía de activación debido a que fijan y orientan en el espacio las moléculas reactivas. ¿Recuerdan? El ajuste inducido o la llave cerradura. De modo que se incrementan al máximo los choques efectivos, estabilizando el estado de transición de la reacción. Subrayen aquí, las enzimas disminuyen la energía de activación y subrayen esto, estabilizando el estado de transición. Recuerdan que habíamos dicho que digamos, puede unirse el sustrato al sitio activo por el modelo de llave cerradura o por el modelo o la teoría del ajuste inducido, que a medida que se acerca el sustrato cambia la conformación de la enzima y se adapta para captar o agarrar, digamos, efectivamente al sustrato. Gracias a todo eso, entonces, las enzimas que hacen disminuyen la energía de activación y estabilizan el estado de transición. Entonces, desde el punto de vista de la teoría del estado de transición, ¿cómo las enzimas aceleran las reacciones? Fíjense, disminuyendo la energía de activación, es decir, se necesitará menor energía para alcanzar el estado de transición y estabilizando al estado de transición. Esa es la respuesta de cómo las enzimas aceleran las reacciones. Bueno, una vez que hemos visto el sitio activo, cómo las enzimas aceleran las reacciones, pasemos a ver cinética enzimática, principios de la cinética enzimática. Ustedes han estudiado en química general, ¿verdad? Que la cinética es el estudio de las velocidades de reacción y de los principios que nos ayudan a comprender cómo suceden las reacciones, es decir, mecanismo de reacción. Entonces, la cinética nos indica, es el estudio de cómo mediríamos las velocidades de la reacción y además el mecanismo, de qué manera ocurre la reacción. En consecuencia, queda claro que la cinética está relacionada con mecanismos de reacción. ¿Recuerdan química orgánica? El mecanismo de la reacción. ¿Y qué significa el mecanismo de la reacción? ¿Qué queremos decir cuando hablamos? Nos indica, la cinética estudia el mecanismo de la reacción. Y primero, la velocidad y el mecanismo. El mecanismo de la reacción se refiere a esto, recuerden química orgánica. ¿Cuántos pasos sugiere la reacción? Recuerdan, hay reacciones en que a partir de un sustrato, etapa 1 se forma etapa 2 y en la etapa 3 recién obtenemos lo que queremos. O sea, la cinética está relacionada, repito, con los mecanismos de reacción. ¿Y a qué se refiere con mecanismo? Nos indica el mecanismo de reacción, en cuántos pasos se lleva a cabo la reacción. ¿Qué principios químicos operan en cada paso?
¿Y cuál es el paso o etapa más lenta determinante de la velocidad de reacción? Estas tres preguntas están relacionadas con el mecanismo y en consecuencia con la cinética. Repito, ¿cuántos pasos? ¿Qué principios químicos operan o rigen cada paso? ¿Y cuál es el paso o etapa más lenta? Y fíjense, determinante de la velocidad de reacción. Vamos a relacionar un poco con la termodinámica, porque chicos, ustedes saben por química general que las reacciones se llevan a cabo o están regidas ya sea cinéticamente o termodinámicamente. ¿Cuál es la diferencia entre la cinética y la termodinámica? La termodinámica nos indica si una reacción es favorable. Recuerda, es favorable si la variación de energía libre es negativa. ¿No? Nos dice, si delta G es negativo, la reacción es favorable. Pero no nos indica si se va a llevar a cabo a una velocidad medible. Puede ser favorable, puede llevarse a cabo en 2 horas, 3 horas. No nos indica a qué velocidad se va a llevar a cabo. Recuerden. Luego, aunque una reacción química sea termodinámicamente favorable, puede producirse, pero no necesariamente a una velocidad medible. Puede tardar tanto que no se puede, no es factible llevarla a cabo. Así, la cinética, en comparación con la termodinámica, se ocupa de estudiar las velocidades de reacción, las condiciones de reacción, el mecanismo para saber si esa reacción se llevará a cabo a una velocidad apreciable. Esto que he aumentado aquí, quiero referirme a esto, chicos, no tenía espacio. ¿Cuál es el paso o etapa más lenta determinante de la velocidad de reacción? Fíjense lo que estamos diciendo aquí, que el paso o etapa más lenta va a determinar la velocidad de la reacción. Parece una contradicción, ¿no? Que si la etapa más rápida debería ser, no, la etapa más lenta condiciona la velocidad de reacción. Y para eso les he puesto estos embuditos. A ver, imaginemos que aquí está cayendo arena, dejamos fluir arena, que va a pasar por este embudo, luego por este embudo, por este embudo y por este embudo. ¿En cuál de estas etapas se va a detener más tiempo la arena? Si nosotros nos fijamos, al caer la arena aquí, como este embudo es ancho, su piquito, su tubo es ancho, pasará rápido. Aquí es más delgadito, aquí se detendrá. Y luego irá pasando lentamente y aquí pasará más rápido, aquí más rápido. A eso se refiere que la etapa, ¿cuál será la etapa lenta? La etapa 2. En este caso, ¿no? El embudo 2 será la etapa más lenta y en consecuencia va a condicionar la velocidad de flujo de esta arena. Esta es una analogía para entender esto que parece una contradicción. La etapa más lenta es la que determina la velocidad de reacción. Aquí ponga ver el ejemplo de los embudos. Ver el ejemplo de los embudos y copien o saquenle foto, no sé, les doy tiempo, les doy tiempito. ¿Está claro esto, chicos? Si hago fluir arena, es una analogía para entender. Aquí pasará rápido, rápido, aquí se detendrá. Y aquí, una vez que va pasando, aquí será más rápido y más rápido. ¿Cuál es la etapa que va a condicionar la velocidad total? Pues la etapa 2, que es la etapa más lenta. Esta analogía ayuda a entender esa aparente contradicción, que la etapa más lenta es la que va a condicionar la velocidad de reacción. Bueno, asumo que ya han copiado. Ahora hemos dicho, estamos en cinética enzimática. La cinética se ocupa del estudio de las velocidades de reacción y de los mecanismos que rigen, o de las leyes o principios que rigen los mecanismos de reacción. La velocidad, entonces, la velocidad es el común denominador o el concepto que une cinética con mecanismo. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo medimos la velocidad de una reacción? Si ni siquiera podemos ver a las moléculas, ¿verdad? Bueno, vamos a aplicar la cinética química. Cinética química es la base para estudiar la cinética enzimática. Y en cinética química ustedes también han estudiado la ley de la velocidad. La velocidad de una reacción está influenciada por la concentración de los reactivos. Subrayan la velocidad de una reacción influenciada por la concentración de los reactivos.
Se expresa en la ley de la velocidad, que en cinética se expresa así, colocado en comillas, o sea, que está igual que la fuente bibliográfica. A medida que las concentraciones de los reactivos cambian, considerando una temperatura constante, ¿no? La velocidad de la reacción también cambiará. Entonces, a medida que la concentración de los reactivos cambia, la velocidad cambia. Entonces, ¿cómo medimos la velocidad? Esto nos está indicando qué cosa, que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Aumenten eso acá. Es decir, que la velocidad de reacción, la batería, es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. ¿Cómo entendemos mejor esto? Dada esa ecuación muy simple así, que A más B nos va a dar los productos C más D. Y le ponemos A más B, K1 sería la constante de formación de C más D, y K2 sería la constante de formación de A más B, ¿no? Una reacción reversible. Entonces, ¿cómo ponemos aquí? La velocidad de formación de C más D, o sea, esta, la velocidad de formación, de C más D, será igual a K1 por concentración de los reactivos. Acabamos de decir que la velocidad de formación de un producto depende de la concentración de los reactivos. Dice eso la ley de la velocidad. Entonces, expresando según esta ecuación, tendríamos que la velocidad de formación de C más D es igual a K1 por concentración de A por concentración de B, o sea, los reactivos. ¿Dónde aparece K1? ¿Por qué esta igualdad? Aquí tendríamos que haber puesto, chicos, ¿verdad? Que la velocidad, pongan aquí un ladito, que la velocidad es directamente proporcional, alfa, ¿no? Directamente proporcional a la concentración de A y la concentración de B. ¿Cómo transformamos una proporcionalidad en una constante? Digo, en una igualdad. Entonces escriba, para transformar una proporcionalidad en una igualdad, se multiplica por una constante. ¿Recuerdan? Química general. Para transformar una proporcionalidad en una igualdad, se multiplica por una constante. Bueno, entonces por eso hemos colocado que velocidad de formación de C más D es igual a su constante por concentración de los reactivos. A su vez, la reacción inversa, es decir, velocidad de formación de A más B, será igual a su otra constante por la concentración de los reactivos en este caso, porque la reacción la estamos considerando en este sentido. ¿Qué significa K? K es la constante específica de velocidad de la reacción a una temperatura determinada. Ustedes han debido ver determinación de constantes de equilibrio en química general. La K se determina experimentalmente. A su vez, fíjense, aquí hemos puesto concentración de A, concentración de B elevado a unos exponentes. Los valores de X e Y, me estoy refiriendo a estos, saquen aquí una flechita y a estos me estoy refiriendo, ¿no? E Y no están relacionados con la ecuación ajustada. Recuerdan, cuando ustedes igualan, elevan al exponente, no está relacionado con esto. Se debe determinar experimentalmente, y estas potencias a las que se elevan las concentraciones, es decir, X e Y, pueden ser enteros, o pueden ser números enteros o cero. Y dan lugar, estas potencias X, dan lugar a los órdenes de reacción. Si recuerdan cinética química, chicos. El valor de la potencia X se dice que es el orden de la reacción respecto a A. ¿Está? X será el orden de la, fíjense mi cursor, X será el orden de la reacción respecto al reactivo A. E Y, ¿está? Es el orden de la reacción respecto al reactivo B. Si recuerdan, la suma de los dos nos da lugar al orden global u orden total. Si recordamos, cinética química, recuerden que hay reacciones de primer orden, reacciones de segundo orden, reacciones de orden cero. ¿Qué significa una reacción de primer orden? Es decir, cuando X o Y valga 1. Una potencia de 1
a esto me estoy refiriendo, significa que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de dicho reactivo. O sea que si, por ejemplo, en esta reacción X vale 1, es que la velocidad de formación de C y D es directamente proporcional a la concentración de A. ¿Qué quiere decir? Si aumento la concentración de A, aumentará la velocidad. ¿Eso qué significa? Pongan ahí, si se aumenta la concentración de A, aumenta la velocidad. Eso es bien importante, chicos. Una potencia 1, repito, significa que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de ese reactivo. Entonces, ¿qué significa ahí? Por ejemplo, si X vale 1, significa que la velocidad de formación de C y D es directamente proporcional a la concentración de A. Esto es que si se aumenta la concentración de A, aumentará la velocidad. Y lo mismo válido para esto. Si esto también fuera 1 y aumentamos B, aumentará la velocidad. Si disminuimos la concentración, disminuirá la velocidad. Eso, velocidad es directamente proporcional. Reacción de segundo orden, por ejemplo, que significa que si A estaría elevado al cuadrado, significa que la velocidad es directamente proporcional al cuadrado de esa concentración. Es decir, que si yo duplico esto, la velocidad 2 por 2, 4, se cuadruplicará. Reacción de orden 0. ¿Qué pasa si X le ponemos 0? Una potencia de 0 significa que la velocidad no depende de la concentración de ese reactivo. Por ejemplo, aquí póngale, si A elevado a la 0, si la concentración de A estaría elevado a la 0, significa que la velocidad no depende de la concentración de A. Que la velocidad no depende de la concentración de A, bueno, o de B, ¿no? No depende de la concentración, ok. No depende de la concentración de A. Es decir, se vuelve independiente. Aunque aumentemos A, lo dupliquemos, lo tripliquemos, la velocidad no cambia. Esto es bien importante. Entonces, desde el punto de vista de la cinética, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Y dependiendo de la potencia en la cual se eleve la concentración de esos reactivos, estaremos frente a una reacción de primer orden, una reacción de segundo orden o a una reacción de orden 0. Estamos en cómo medimos la velocidad de la reacción. Y hemos dicho que nos basamos en la ley de la velocidad. La ley de la velocidad dice que la velocidad de formación de los productos depende de la concentración de los reactivos. A su vez, ¿y cómo vamos a medir la velocidad? La velocidad de una reacción se puede medir. Fíjense, y tenemos este reactivo A para que se forme el producto P. ¿Cómo mediríamos la velocidad de transformación de A en P? Si no lo podemos ver, ¿no? O sea, no se puede ver. ¿Cómo medimos a qué velocidad? ¿Cómo medimos la velocidad de transformación de A en P? Podríamos hacer dos estrategias. Una, por desaparición de reactivos o por aparición de productos. Es decir, cuánto desaparece A en función del tiempo, y yo puedo medir la velocidad si conozco la concentración de A. Y de los productos, cuánto de producto se forma por unidad de tiempo, por ejemplo. Así, la relación entre la velocidad y la concentración de los reactivos puede expresarse mediante una ecuación que exprese la medición de los reactivos en función del tiempo. Recuerden en física que es igual velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? En física, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Obviamente aquí no vamos a usar distancia. En lugar de distancia usamos concentración. Entonces, la velocidad formación del producto P es igual a
Bueno, podemos poner aquí la derivada de P en función de la derivada del tiempo. En palabras simples, ¿cuánto de producto se forma por unidad de tiempo? Esto significa eso. ¿Cuánto de producto se forma por unidad de tiempo? Que en la anterior ecuación hemos visto que es lo mismo de K1 por concentración de A. Es decir, que la velocidad depende de la concentración de los reactivos. La ecuación inversa, velocidad de formación de A, será dada por derivada de la concentración del producto en función del tiempo. Es decir, cuánto de A se forma en función del tiempo o en cierta unidad de tiempo, que es lo mismo que K2 por concentración de P. Estamos viendo que la cinética enzimática entonces se sustenta en el formalismo de la cinética química. Todo esto que hemos hablado ustedes han llevado en cinética química. Ahora, vamos a abocarnos solo a enzimas ahora. El complejo enzima-sustrato. ¿Qué es esto del complejo enzima-sustrato? El complejo enzima-sustrato es la base fundamental de la enzimología, chicos. Y fue postulado por Leonard Michaelis y Maud Menten. Son sus nombres famosos de Michaelis y Menten. Entonces, Leonard Michaelis y Maud Menten postularon una teoría indicando que se forma un complejo enzima-sustrato, que nosotros lo hemos mencionado, pero que antes no se sabía. El modelo de Leonard Michaelis y Maud Menten sobre la acción enzimática es la base de la cinética enzimática. De cómo postularon estos bioquímicos. El trabajo experimental de Michaelis y Menten se realizó con un extracto de levaduras ricas en invertasa. La invertasa es la enzima que hidroliza la sacarosa. Recuerdan que hemos visto en carbohidratos la hidrólisis de la sacarosa. Decíamos que la hidrólisis de la sacarosa también se llama inversión de la sacarosa. ¿Recuerdan? Que la sacarosa era dextrógira y después de hidrolizarse se volvía levógira. Había una inversión. De ahí viene el nombre común de invertasa, que sería la sacarasa, ¿no? En realidad. Entonces, ¿qué hicieron Michaelis y Menten? Tomaron como sustrato la sacarosa y lo sometieron a esta enzima, a la invertasa, para que se hidrolice. Y ustedes saben, ¿verdad? Esto también ha aumentado, aumenten chicos, ¿qué es lo que estaban viendo, qué es lo que estaban estudiando Michaelis y Menten? Pues cómo la sacarosa se hidroliza por acción de esta enzima en glucosa y fructosa. Y entonces podían medir la velocidad de reacción por aparición de productos o por desaparición del sustrato. Es decir, si por ejemplo parten de un mol de sacarosa, después de un tiempo habrá 0,5 moles, 0,3 moles y así. Pero realizaron dos experimentos independientes. Por ejemplo, primer experimento, dijeron, mantendremos constante la concentración del sustrato, que es la sacarosa, pero vamos a ir variando la cantidad de enzima, la invertasa. Esto aumente, por favor, en sus diapositivas, no me acuerdo si está ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en todos los tubos, por ejemplo, colocaron cantidad constante de sustrato. Por ejemplo, en todos los tubos, 10 micromoles de sustrato. Les había adelantado algo, ¿verdad? Cuando hicimos algo de cálculos en laboratorio, que en enzimología se habla de micromoles, nanomoles, milimoles, ¿no? Bueno, en todos los tubos colocamos 10 micromoles de sustrato. Pero en el tubo 1 va a haber 1 micromol de enzima. En el tubo 2, 2 micromoles de enzima. Y en el tubo 3, 3 micromoles de enzima. Estoy queriendo nada más representar que con sustrato constante, pero que está variando la concentración de la enzima. Entonces, enzima varía, sustrato constante. Se fue midiendo, por ejemplo, tubo 1 tiene 10 micromoles de sustrato, pero solo tiene 1 micromol de enzima. Se coloca la enzima y se mide la velocidad. Esto vamos a hacer en práctica, chicos, para entender mejor. Se mide la velocidad, es decir, cuánto de glucosa y fructosa se forma por minuto, digamos, o cada 10 segundos. Y entonces se van obteniendo datos.
Luego se vio que con 2 micromoles de enzima eran otros datos y con 3 otros datos. Lo que se obtuvo al graficar la velocidad en función de la concentración de enzima, es decir, ponemos en las ordenadas la velocidad. ¿Velocidad de qué? De transformación de la sacarosa en glucosa y fructosa. Se vio que al aumentar la concentración de la enzima, aumenta la velocidad. Es decir, que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Aumentando la concentración de la enzima, aumentan las velocidades de formación de los productos. La velocidad se va formando por cuánto de producto se forma por unidad de tiempo. Entonces, con concentraciones de enzima crecientes, aumenta la velocidad. Entonces, la velocidad depende de la concentración de la enzima. Pero cambiando al revés, el otro experimento es manteniendo constante la concentración de la enzima ahora, al revés, repito, y variando la concentración del sustrato. Se disponieron de varios tubos y en todos colocaron 10 micromoles de enzima, por ejemplo, constante. En el tubo 1, con 10 micromoles de enzima, pero solo colocaron 1 micromol de sustrato. En el otro tubo, 2 micromoles de sustrato y en el otro 3 micromoles de sustrato. Al realizar el gráfico de la velocidad, se fue midiendo aquí cuánto de producto se forma por unidad de tiempo, pero con 1 micromol de sustrato. Luego, cuánto de producto se forma, ahora sí, con 2 micromoles de sustrato. Se observó una relación hiperbólica entre la velocidad y la concentración del sustrato. Aquí apareció algo raro o diferente. Midiendo la velocidad de aparición de los productos, por ejemplo, vieron que, fíjense, a concentraciones bajas de sustrato, la velocidad es directamente proporcional. Aumentaba, 2 micromoles, 3 micromoles, pero ¿qué tal si por 10 micromoles de sustrato en el tubo de 10 ya no aumentaba? O sea que no seguía esto, no seguía así. No era directamente proporcional, sino que al principio era directamente proporcional, luego va bajando hasta que se hace constante. Pues entonces, recuerden que este gráfico nos está mostrando el fenómeno que está ocurriendo en estos tubos que nuestros ojos no ven. Es la representación del fenómeno que ocurre en función de 2 variables. ¿Qué vemos entonces? Que a principio será una cinética de primer orden. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta, escriban ahí, aquí cinética de primer orden, y es lo que está aquí. A medida que aumenta la concentración de sustrato, aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad. Solo en esta zona, fíjense. Por acá, aquí se ha hecho constante. Entonces se ha vuelto una cinética de orden cero. ¿Qué significa esto? Pongan que la velocidad de reacción se vuelve independiente de la concentración de sustrato. Pongan ahí. ¿Qué significa esto? Que la velocidad de reacción se vuelve independiente de la concentración del sustrato. Es decir, por más de que le aumentemos más sustrato, fíjense, la velocidad no cambia. Se mantiene constante. Entonces llegamos a una velocidad máxima de catálisis. Vmax pongan velocidad máxima de catálisis. Y esto nos está mostrando entonces de que a medida que a concentraciones bajas de sustrato, la velocidad es directamente proporcional, o sea, es una cinética de primer orden. ¿Recuerdan esto? Esto. Primer orden significa que la velocidad es directamente proporcional a la concentración del reactivo. Y de orden cero significa que la velocidad no depende de la concentración del sustrato en este caso. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí? Un comportamiento importantísimo.
Dijeron, a bajas concentraciones la velocidad aumenta, pero luego va no disminuyendo, pero ya no mantiene la misma proporcionalidad. Fíjense, mi cursor no aumenta así, sino que cambia la pendiente hasta que a cierta concentración de sustrato se hace constante. Y ahí surge la genialidad de Michael Simente, interpretar esto. ¿Y qué significa esto? Dijeron, la enzima puede combinarse de modo reversible con el sustrato para formar el complejo activado enzima-sustrato, el cual luego se descompone para formar los productos y la enzima libre en su forma original. Que dijeron Michaelismente, si esto no continúa así, pero tampoco continúa así, no baja, quiere decir que se forma un complejo enzima-sustrato en el que, digamos, la enzima estaría saturada del sustrato. Como aquí, en la cinética de orden cero, la enzima se encuentra, todos los sitios activos de la enzima, están saturados con el sustrato, formando el complejo enzima-sustrato. Por eso no baja, porque podía bajar. Si la enzima se consumiría, esto bajaría. La velocidad bajaría. Significa que la enzima no se consume. Pues entonces con eso está corroborando que es un catalizador. No se consume, pero se satura. Y entonces plantearon esta su teoría. Se forma un complejo activado enzima-sustrato, el cual luego se descompone formando los productos y la enzima libre. Y entonces esta es la famosa no ecuación, pero sí la hipótesis de Michaelis-Menten, es esta, que dice, la enzima hacia el sustrato forma el complejo enzima-sustrato con una constante de velocidad K1. El complejo enzima-sustrato, luego con una constante de velocidad K2, forma el producto y se libera la enzima. Y otra vez continúa la reacción, porque no se consume. A su vez se dijo, esta sería la etapa de fijación ¿de qué? Del sustrato en la enzima, en su sitio activo. Fijación. Y una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, ya es la etapa de transformación hacia los productos. Lo importante aquí que cuando se fija el sustrato en la enzima es una etapa rápida. ¿Recuerdan los embudos? En cambio, una vez que se ha formado el complejo enzima-sustrato, tiene que ocurrir la transformación y eso es lento. Entonces, esta va a ser la etapa condicionante de la velocidad de reacción. Eso significa que la transformación del sustrato en producto ocurre ¿dónde? Ocurre a nivel del complejo enzima-sustrato. Esta es la clave. Y también según sus dos experimentos, que la velocidad inicial depende tanto de la concentración de enzima como de la concentración del sustrato. A mayor concentración de enzima, mayor velocidad. Ahora aquí con el sustrato no es lo mismo. A mayor concentración de sustrato no es más velocidad. Aquí sí se cumple eso, que a mayor concentración de sustrato, la velocidad aumenta. Pero eso repito, no va así, sino que se forma un complejo enzima-sustrato que da lugar a luego una cinética de orden cero, llegando así a una máxima de velocidad de catálisis. Esta es la base importantísima de la cinética de Michaelis-Menten. Bueno, vamos a quedar acá, chicos, con la siguiente salvedad más, de que ustedes saben que todo gráfico corresponde a una ecuación y viceversa. Toda ecuación puede ser representado con un gráfico. Entonces, como ellos obtuvieron experimentalmente, Michaelis-Menten, este gráfico,
dijeron, este gráfico nos está diciendo cómo se comporta una enzima con su sustrato, lo que nosotros no podemos ver. Y entonces acudieron a la ayuda así de ciertos matemáticos, indicando cuál sería la ecuación de este gráfico. Conocida esa ecuación, podemos adelantar muchísimo en el conocimiento de las enzimas y así fue. Les valió el premio Nobel a Michaelis y Menten, chicos. Entonces vamos a quedar ahí, que este gráfico tiene su ecuación. Y por eso, ¿cuál es la ecuación de Michaelis-Menten? Aquí vamos a quedar. Nos vemos después del receso, chicos. Otra cosa más que iba a decirles, les voy a entregar el cuestionario de prácticas más, por favor, chicos, para que ya vayan avanzando. Entonces, permítanme un cachito. Perdón, chicos, un cachito. Me voy a olvidar. El día es 08-07-24. Ya, chicos, quedamos entonces en esto. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto?